Hablemos de la jornada 2 de la UEFA Champions League. Esta semana se ha estado jugando la jornada 2 con la novedad de que ahora ya se juegan los martes y los miércoles, ya que solamente a la 1 de la tarde cada día son 7 partidos. Muy bien, este es el resumen de la jornada 2 de Champions League. El cabezazo de Mario Pasalic en el minuto 87 le dio a la Atalanta sus primeros puntos de la temporada y la revancha por su derrota ante el Club Brugge en los playoffs eliminatorios de la temporada pasada. Christos Zolis marcó un disparo desde fuera del área 8 minutos antes del descanso, poniendo al club belga en el camino de conseguir 2 victorias consecutivas hasta que Lazar Smardalcic convirtió un penal a 16 minutos del final. Pasalic remató un pase de Yunus Musa para dejar los 3 puntos en Bérgamo, convirtiéndose en el máximo goleador histórico de la DEA en la Champions, con el 8º gol del centrocampista en la competición. El Real Madrid solventó con un sobresaliente partido su largo viaje hasta Kazajistán. El Kairat le planteó un inicio de partido complicado con mucha intensidad y presión, pero los blancos supieron esperar su momento. Mediada la primera mitad, se hicieron con el control del balón y se adelantaron de penal a los 25 del primer tiempo por medio de un Mbappé que acabaría el partido con un hat-trick. El delantero galo hizo el segundo gol con una sutil definición y ya en la segunda parte sumó su gol número 60 en la Champions con un gran zapatazo tras hacer una asistencia notable de Arda Güler. Ya en la recta final y con el Kairat desactivado, el banquillo del Madrid cerró la goleada con los tantos de 2 jugadores de refresco como Camavinga y Brahim Díaz. El partido comenzó de manera inmejorable para el Atlético de Madrid, quien se adelantó en el minuto 4 gracias a un gol de Raspadori desde el costado derecho, a un centro que Giuliano conectó al interior del área, donde el futbolista italiano aprovechó el desvío de un defensor rival para ser el primero de los rojiblancos, rematando a bocajarro. Superada la media hora llegó el segundo, obra de Lenormand en una acción de estrategia. Julián Álvarez sirvió un córner al primer palo donde Griezmann remató de tacón a portería y aunque el portero desvió su intento, el central español aprovechó el rechazo. Ya en la última acción del primer tiempo, la araña llegó a línea de fondo y puso el balón atrás para que Griezmann marcase a placer, alcanzando así los 200 goles con el Atleti. El conjunto alemán salió mejor tras el descanso y Burkhardt recortó distancia con un remate de primeras. Sin embargo, Giuliano Simeone logró el cuarto tras un nuevo envío al primer palo de Julián desde un saque de esquina y ya en el tramo final la araña hizo el quinto, transformando un penalti a la Palenca para redondear la goleada rojiblanca. El último regreso de José Mourinho al campo del Chelsea terminó en derrota, ya que un gol en propia puerta de Richard Ríos decidió un partido con pocas ocasiones claras. El momento decisivo llegó con un centro raso de Alejandro Garnacho en el minuto 18, pero los locales, sin el lesionado Cole Palmer, tuvieron varias dificultades para sentenciar el partido. El portero Anatoly Trubin estuvo acertado ante sendas ocasiones de Tyrick George y Estevao, pero el equipo de Enzo Maresca hizo lo suficiente para aguantar, incluso después de la tarjeta roja en el tiempo de descuento a su delantero Joao Pedro. El Inter mantiene su pleno de victorias tras un cómodo triunfo sobre el Slavia Praha en San Siro. El equipo italiano llegó a la puerta del gol en los primeros compases y Lautaro Martínez acabó rompiendo el empate a la media hora. Denzel Dumfries puso la guinda a una rápida jugada ofensiva del Inter 4 minutos más tarde y el ariete argentino siguió una actuación digna de un capitán para sentenciar el partido con su segundo gol poco después de la hora de partido. Un emocionante encuentro en Noruega terminó en empate tras una segunda parte vibrante. El Bodo debería haber liderado el marcador al descanso, pero Kasper Hoff envió un penalti por encima del arquero y los locales desperdiciaron varias ocasiones. Sí acertaron tras el descanso con un impresionante doblete de Jens-Peter Hosch. Sin embargo, el Tottenham respondió rápidamente para mantenerse en el partido.
Un cabezazo de Mickey Van de Ven inyectó confianza a los visitantes y tras un periodo de presión, Justin Goodbersen aprovechó el rebote de un disparo de R.C. Gray para marcar el empate en los últimos instantes. Víctor Osimhen aseguró la primera victoria en 7 años del Galatasaray en casa en Champions y además lo hizo contra un poderoso Liverpool. Después de que Ismail Jacobs frustrara a Cody Gakpo en la línea de gol, los locales se adelantaron en el minuto 16 con un tranquilo lanzamiento de Osimhen desde el punto de penal tras una falta de Dominik Szoboszlai sobre Paris Albert Yilmaz. Gurkan Kakir frustró un ingenioso taponazo de Hugo Ekitike tras el descanso y esa fue la ocasión más clara que tuvieron los visitantes para empatar, ya que el Galatasaray se mantuvo firme para aguantar el resultado y sumar los 3 puntos. Igor Paixão marcó 2 goles desde fuera del área y el Marsella sumó sus primeros puntos con una gran actuación. En su debut en Champions con el equipo francés, Paixão corrió desde la línea del medio campo para recibir un inteligente pase de Pierre-Emerick Aubameyang y marcar el primer gol de los franceses en el minuto 6. El brasileño luego recogió un balón tras un pase interceptado por Arthur Vermeeren para doblar la ventaja 6 minutos más tarde. Mason Greenwood anotó en el minuto 26 tras otro pase de Aubameyang, quien marcó el cuarto gol en un contraataque a los 7 minutos de la segunda parte. El Bayern, que sigue en racha goleadora, logró una contundente victoria gracias a una brillante actuación en la primera parte. Harry Kane, que estrelló un balón en el poste al principio del partido, abrió el marcador con un disparo raso y ajustado al palo. Rafael Guerreiro duplicó la ventaja con un hábil remate y poco después Nicolas Jackson estrenó más tarde su cuenta goleadora con el Bayern gracias a un disparo certero antes de que Kane hiciera su segundo gol de la noche. Un sublime disparo de Mislav Orsic recortó distancias al filo del descanso, pero Michael Olise restableció la ventaja de 4 goles al enviar el balón al fondo de la red mediada la segunda mitad. Llegaba el campeón de la Champions a Barcelona y a pesar de que varias de sus estrellas no estaban disponibles, Luis Enrique pudo alinear un 11 de plenas garantías. El equipo local Hansi Flick optó por Ferran Torres como delantero centro. El encuentro comenzó con un Lamine Yamal desatado y en la primera acción del 10 del Barcelona, bicicleta y ruleta ante unos Mendes. En la segunda, en el 14, pasa espectacular con el exterior para el desmarque de Ferran Torres. El delantero sortó a Chevalier, pero Zabarni sacó su disparo cuando la grada ya cantaba el gol. Al final este no tardó en llegar y en el 19 Ferran se resarció tras un buen pase de Rashford, pero al campeón no se le noquea con un solo gol y en el 38 Mayulo empató tras una cabalgada llena de potencia de Nuno Mendes. 4 minutos después, Barcola disparó alto ante las salidas de Szczesny y con 1-1 se llegó al descanso en el Estadio Olímpico de Montjuic. Le sentó bien el paso por vestuarios al París, que salió amenazando con Barcola y Mbappé muy activo. Sin embargo, fue el Barcelona el que pudo adelantarse en el 64 en un disparo de Dani Olmo que sacó a crack bajo palos con Chevalier ya abatido. Las fuerzas empezaban a escasear y ambos entrenadores movieron sus banquillos en busca de soluciones de cara a los minutos finales. Uno de esos recambios, el coreano Lee, mandó la pelota al palo en el 84 con un disparo desde dentro del área. El París apretó con todo en el ocaso del encuentro y obtuvo su recompensa con el gol de Gonzalo Ramos en el tiempo de descuento. El campeón lo es por algo. No se amedrentó el Athletic en el inicio a pesar del habitual y ruidoso ambiente en Dortmund. Salió muy bien en los primeros compases, presionando arriba y ahogando el juego de un Dortmund que dominaba el esférico sin peligro. El gol, sin embargo, cambió la dinámica. Adeyemi rompió en velocidad, buscó línea de fondo y encontró a Svensson, que embocó a la red en la soledad del segundo palo. Se animó el Dortmund con el gol y a punto estuvo de doblar la ventaja con 2 disparos casi consecutivos de Zule desde el balcón del área. Introdujo 3 cambios Valverde en el descanso, pero sin mucha suerte. Poco tardó el Dortmund en hacer el segundo con un disparo seco de Chukwuemeka,
Ya parecía el partido solventado, pero Guruceta se encontró con un balón suelto en el corazón del área para dar vida a los leones. Pero la suerte no estuvo del lado visitante, que acabó encajando el tercero en una jugada llena de fortuna y un cuarto, obra de Brandt con el tiempo ya cumplido. El Villarreal entró con fuerza en el encuentro y antes de la media hora de juego se adelantó en el marcador. Una transición enlazada por Dani Parejo dejó en buena posición a Pepe por banda derecha, desde donde asistió con un pase filtrado a Miklotatse para que el georgiano hiciese el 1-0 con un disparo raso. Poco después, una carrera individual de Pedraza terminó con un potente remate del español que fue desviado por Perín y por la madera. Esto despertó a la Juventus, que después gozó de dos llegadas de Maheni repelidas por Arnaud Tenas. Sin embargo, Buchanan tuvo el 2-0 en sus botas, pero Perín le negó el gol. El partido cambió tras el descanso y los italianos volvieron a voltear el marcador antes del minuto 60. Primero, Gatti empató con un espectacular remate de chilena tras un saque de banda, antes de que Francisco Conceição aprovechase una pérdida de Parejo para conectar un potente disparo que supuso el 2-1. Más tarde, Jonathan David pudo sentenciar con un remate dentro del área que se estrelló contra el travesaño después del desvío de Arnaud Tenas. En los minutos finales, un cabezazo de Renato Veiga a la salida de un córner salvó un valioso empate para el Villarreal. Gabriel Martinelli marcó por primera vez en 2 partidos consecutivos de la Champions League y ayudó al Arsenal a superar al corrioso Olympiacos. El delantero brasileño remató a puerta vacía para un disparo de Víctor Gyökeres que rebotó en el poste, aunque el equipo local le debe mucho al portero David Raya, que detuvo un disparo de Daniel Podence con una brillante parada. Leandro Trossard vio como Konstantinos Solakis le negaba el segundo gol a los locales antes de que Bukayo Saka acabara sentenciando el partido en el tiempo de descuento, haciendo el 2-0 final. Erling Haaland celebró su partido número 50 en la UEFA Champions League con 2 goles, pero el penal de Eric Dyer en el minuto 90 provocó que este emocionante encuentro terminara en empate. Haaland había adelantado el Manchester City en el minuto 15 con su gol número 51 en la competición, pero la ventaja duró poco, ya que un impresionante disparo de Jordan Tete empató el partido para los locales. Haaland volvió a marcar antes del descanso con un remate de cabeza que volvió a poner por delante al equipo de Pep Guardiola. Sin embargo, el City, que estrelló 2 balones en el larguero por medio de Phil Foden y Tijani Reinders, vio cómo se le escapaba la victoria en los últimos minutos con este tanto de Dyer desde los 11 metros. En una primera parte apasionante, ambos equipos disfrutaron de momentos de presión con el portero del PSV, Matej Kovar, realizando un par de paradas importantes para frustrar a su club de origen, pero el partido realmente cobró vida tras el descanso. Christian Kofan se convirtió en el goleador más joven del Leverkusen en la Champions League al aprovechar un error defensivo y marcar el 1-0, pero el PSV respondió rápidamente con un magnífico gol de Ismael Saibari que devolvió las tablas al marcador. Ambos equipos buscaron el segundo gol y el Leverkusen estuvo a punto de conseguirlo en el tiempo añadido. Una vez más, Kovar estuvo ahí para detener a Grimaldo, dejando a ambos equipos a la espera de su primera victoria. Rasmus Højlund marcó 2 goles y los locales sumaron sus primeros puntos en la fase de liga de un reñido partido en Nápoles. Kevin De Bruyne surgió desde su propio campo para asistir con maestría al delantero cedido por el Manchester United, que abrió el marcador definiendo con tranquilidad en el minuto 36. Pero el Sporting Club empató gracias a un penal transformado en el minuto 62 por Luis Suárez, que había entrado en el descanso. Højlund remató de cabeza un centro de De Bruyne a 11 minutos del final para decidir el encuentro, aunque el Napoli necesitó una magnífica parada de Banja Milinković-Savić en el tiempo añadido a un cabezazo de Morten Hjulmand para asegurar la victoria. Los goles de Abdellah Zubir y Manuel Aday mantuvieron al Karabakh invicto por una trabajada victoria en Baku. En el minuto 28, Zubir aprovechó el rebote después de que el disparo de Pedro Vicalo golpease en el poste. Más tarde, el portero visitante Dominik Kotarski se estiró para desviar el cabezazo del capitán, además de un remate desviado de Oleksiy Kaščuk antes del descanso.
El suplente Dai anotó con un disparo desde lejos a 7 minutos del final, asegurando que el equipo danés se quedase con un punto de 6 posibles. Los dos penales transformados con sangre fría por Anthony Gordon aseguraron que los Magpies sumaran su mayor victoria en la historia de la Champions League. Nate Wolfmate, fichaje de verano, adelantó al equipo de Eddie Howe en el minuto 17 al desviar un disparo raso de Sandro Tonali que superó a Kiel Scherter. Gordon marcó su doblete desde el punto de penal antes y después del descanso, y el suplente Harvey Barnes sentenció la victoria a poco más de 10 minutos del final, culminando en un contraataque. Y este fue el resumen de la jornada 2 de la UEFA Champions League. Suscríbete para más contenido como este. El fútbol continúa.